Hola, hola, ¿qué más? Yo soy André González, estudiante de astronomía, y este es mi montaje experimental para la segunda muestra virtual de física experimental. Mi montaje se llama Bouncing Ball y es básicamente un breve análisis mecánico del rebote de una pelota de caucho. Entonces vamos a ver en qué consiste. Bueno, entonces en este caso lo que se buscaba con este experimento era realizar un montaje experimental que fuese lo más sencillo posible, pero cuyo análisis mecánico tuviese varias cosas interesantes a resaltar. En este caso lo que se buscó fue resaltar la velocidad del cuerpo, en este caso de la pelota, en lo que tiene que ver con su velocidad translacional y también con su velocidad rotacional. También quisimos determinar el ángulo que toma el cuerpo después del primer y segundo impacto o colisiones contra el suelo y contra la pared, y por último, quisimos determinar el desplazamiento del cuerpo. En este caso, cuando hablamos de desplazamiento, nos referimos principalmente a la velocidad máxima que alcanza este después de las dos colisiones. Entonces, un poco de teoría relevante del cuerpo. En este caso, la teoría relevante que más resaltamos es todo lo que tiene que ver con el estudio de colisiones. Y en colisiones hacemos especialmente énfasis a las colisiones oblicuas, que son las que se dan en este caso. También se resalta un poco todo el estudio de movimiento de proyectiles, dado que el tramo final del desplazamiento de la trayectoria de la pelota al colisionar con las paredes es un movimiento justamente parabólico que sigue las condiciones de este tipo de movimientos que se describen allí. Y también un poco de movimiento circular, porque vamos a ver que en todo caso cuando el cuerpo no se impacta contra una superficie ideal, esto adquiere torque y siempre termina girando. Entonces, determinar las características rotacionales del cuerpo son muy importantes. Y por supuesto, las leyes de Newton, las que nunca faltan, las de toda la vida, que nos van a ayudar mucho, mucho, pero mucho a resolver ese sistema. Ahora, en cuanto al montaje experimental, y esto es lo que me parece precisamente hermoso y bonito de ese experimento, que su montaje es demasiado sencillo, porque básicamente es un juego de niños, algo que todos hemos hecho en algún momento de nuestra vida, tomar una pelota y arrojarla contra una pared. Es supremamente sencillo, pero nos permite determinar varias características muy interesantes de la física. En este caso, el experimento se realizó en dos fases. Como vemos aquí, una primera fase de caída libre que nos permite calcular la elasticidad o lo que se conoce como coeficiente de restitución de la pelota. Y ese valorcito va a ser muy importante a la hora de realizar cálculos para realizar comparativas teóricas versus experimentales. Y una segunda parte del experimento que es la parte importante, que es la colisión oblicua, o llámese el nombre más sencillo, el impacto contra el suelo y contra la pared de la pelota, que como se ve aquí, termina en un movimiento parabólico. Entonces, y pues aquí están los datos que se tomaron del experimento. Como se observa, se tomaron 6 muestras, o sea, 6 rebotes de pelota, sin contar el rebote de caída libre utilizado para calcular el coeficiente de restitución. Esos datos van a ser de mucha utilidad para realizar algunos cálculos teóricos que nos van a permitir contrastar los datos experimentales con estos y ver la exactitud del método. Entonces, y por supuesto, para manipular esos datos utilizamos estas fórmulas que se encuentran aquí, fórmulas básicas, características del sistema que se está evaluando. Fórmulas como la fricción, como la fuerza normal que le imprime la superficie al cuerpo al rebotar, con fórmulas para calcular el coeficiente de restitución del cuerpo y por supuesto para calcular la altura máxima que éste alcanza. Todas esas fórmulas nos permitieron obtener los siguientes datos que básicamente corresponden a las velocidades que alcanza el cuerpo posterior a las colisiones, la altura máxima que alcanza el cuerpo teórica y experimental, la velocidad angular que lastimosamente solo se puede obtener su valor teórico, dado que por las características en las cuales se realiza el experimento es extremadamente difícil determinar la rotación del cuerpo, pero es bueno tener el valor teórico allí expuesto y por supuesto los ángulos que se obtuvieron. El ángulo 12 corresponde al ángulo de salida después de la primera colisión, el ángulo 3 que es el ángulo de salida después de la segunda colisión y el ángulo con el cual el cuerpo comienza su movimiento parabólico. Y entonces, para los errores del experimento, de los resultados, se va a evaluar específicamente la exactitud del método experimental. Y en este caso se tomaron dos variables principales: la altura máxima del cuerpo que alcanzó la pelota en su trayectoria y el ángulo 2 que corresponde al ángulo de salida posterior a la primera colisión. Como se observa en el primer caso, el error o la desviación fue un 16% básicamente y en el segundo caso fue un 33%. Como vemos, son errores relativamente altos que pueden deberse a varios factores. Por ejemplo,
Las condiciones de filmación son muy importantes. Se podría especular, por ejemplo, que los errores en los ángulos pueden deberse a errores en la determinación del ángulo inicial del lanzamiento, el cual puede verse afectado por la inclinación de la cámara al momento de grabar o la perspectiva que tenga esa con respecto al punto donde se está tomando la muestra. Pero fuera de ello, se puede decir que las relaciones entre las variables no se afectan, si bien los valores sí, las relaciones se conservan. Pero otras conclusiones que también se pueden determinar del experimento es que siempre, mientras no se esté lanzando la pelota en una superficie ideal, o sea, en una superficie que tenga fricción, la pelota va a adquirir un torque y va a girar. Fue algo que se observó en todos los lanzamientos y que teóricamente también se ha soportado. También se puede decir que la velocidad inicial es supremamente importante y que es proporcional a la velocidad o a la altura máxima que alcanza la pelota al final de su trayectoria. Y también se observó que a mayor ángulo inicial, la altura máxima tiende a ser mayor, porque la altura inicial con la cual a la cual el cuerpo rebota contra la pared es mucho mayor y esto suma para el cálculo de la altura final. Y básicamente fue sobre el experimento, algo muy sencillo, muy fácil de montar. Es básicamente un juego de niños, pero desde el ojo de la física. Y muchas gracias.